Afrontamos espacio de tertulia aquí en Antena Aragón. Lo hacemos para tratar cuestiones, noticias que han ido ocurriendo en los últimos días y que generan opinión. Ya saben que en este espacio buscamos a aquellas personas que, bueno, pues en algún momento, ¿no?, de sus vidas han tenido cargos más o menos representacionales, pero que en estos momentos lo que son ciudadanos y habitantes, viandantes de las calles. Como es, por ejemplo, Luis Pastor. Muy buenas. Buen día. Y Rosa Plantagenet, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues que yo, pues eso, ¿no? Lanzo un poco un brindis al sol y sobre todo invito a los oyentes y a los telespectadores a que sepan que lo que buscamos es la opinión como ciudadanos y después también, bueno, pues como responsables, críticos, personas que han podido estar más o menos dentro de alguna formación. Vamos a hablar de muchas cuestiones, pero una de ellas, y lo contábamos esta mañana, pasa por el 7 de febrero. Es la fecha para el fin de las mascarillas en el interior del transporte público. Vean, escuchen. Fernando Simón avanza el fin de las mascarillas en el transporte público. El director del Centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad dijo ayer en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público. Heraldo de Aragón. Simón dice en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte la semana que viene o la siguiente. Y será en un plazo muy corto de tiempo. ¿Se acerca el fin de las mascarillas? ¿Es el momento ante los casos de COVID en China? Bueno, pues esta es la primera pregunta, la primera cuestión que lanzamos en esta tertulia. Se acerca el fin de las mascarillas justo en el momento en el que, bueno, pues en China están en pleno auge de contagios. Oye, nos la queremos quitar ahora en el interior de los autobuses, Luis. A lo mejor no queremos. En primer lugar, creo que vamos a generar... ¿Qué vamos a generar? No, crispación o... Sí. Casi somos pareja, de hecho. Nuestras bueno, sí. parejas respectivas van a pensar que qué hacemos, ¿no? Algunos veces compartimos muchos programas, es verdad. Mucho, ¿no? Es que lo hacemos muy bien. Hacemos Sí, muy bien lo algo. Es un placer estar contigo, lo sabes, que te lo he dicho. Aunque ideológicamente estemos bastante alejados. No tiene ¿no? nada que ver eso. Exactamente, no. Y precisamente... Mira, a ver en qué barros os metéis. No, precisamente por eso creo que eso es bueno, el que vean que la distancia ideológica no impide el debate político mesurado, esto, tranquilo y dialogando, ¿no? Sin Así llegar al insulto. Eso es lo que eso es lo que tenemos que transmitir. Resaltar y lo que queremos hacer. Entonces, con relación a las mascarillas, a la pregunta de si se termina la mascarilla, ¿llega al fin? No llega al fin. Las mascarillas van a estar siempre. Siempre que las personas sean conscientes de que cuando tengan algún síntoma de algo, no tiene por qué ser el COVID como que es lo que nos lanzó a la compra masiva de mascarillas y algunos se hicieron ricos, sino el que sea respetuoso con el de al lado. Por ejemplo, lo que comentan a partir de, creo que es el 7 de febrero, más o menos, que ya no será obligatorio el llevar mascarillas en transporte público, eso no impide que a mí, en mi libertad, la lleve porque, según como esté el autobús, me quiera asegurar. Bien sea por asegurarme en mi salud, o bien sea porque yo tengo gripe o tengo cualquier otra, algo que pueda transmitir y que, como ciudadano, creo, con sentido común, me la pondré para proteger al que tengo al lado. O sea que las mascarillas nunca se van a terminar porque las mascarillas siempre van a estar presentes. Cuando antes nos reíamos de los chinos, si recordáis, o los japoneses cuando venían en vacaciones y se ponían, pues ahora eso también lo vamos a hacer nosotros y desde luego no será para reírnos. Bueno, yo creo que desde luego no van a desaparecer. Eso está, vamos, más que demostrado y lo veremos. Y efectivamente, como muy bien ha explicado Luis, yo creo que bueno, pues estamos en otro momento de la vida y en una sociedad en la cual además hay muchísima transmisión y mucho turismo y mucha gente que viene y hay una serie de contagios y contactos que efectivamente vamos a ver y va a ser como una herramienta o un instrumento más de prevención en salud. Y vamos a ver a gente sin ningún tipo de ocultación y que antes veías a alguien con una mascarilla y te parecía alguien raro o apestoso. No, es dentro como una prevención en salud el llevar una mascarilla. Ahora bien, a mí me gustaría hablar sobre la idoneidad y la credibilidad que me da este señor cuando habla. Fernando Simón. A mí yo me lo cuestiono, porque yo me retrotraigo hace mucho tiempo, cuando comenzamos la pandemia, y ¿os acordáis cuando decía que no pasaba nada y estábamos todo el mundo con unos contagios de COVID brutales?
y todavía no había que ponerse la mascarilla. Y hubo una manifestación de todas las señoras de izquierda saliendo sin mascarilla y sin anunciar que verdaderamente estaba aquí, estábamos en pandemia y ocultando, y no nos decían que nos pusiéramos la mascarilla para seguir con una trayectoria y una programación política que tenían. Para mí, esta persona no es fiable. Y de hecho, le ha contradicho Badiola. Le ha dicho que no era el momento más adecuado para quitar las mascarillas. Le ha dicho que para quitar las mascarillas habría que esperar que pasara el invierno. Que el invierno es un momento de álgido, de contagios, bien por gripe A, que hay bastantes, y el tema de que ahora mismo estamos viendo que todavía no sabemos muy bien y se ha testado cómo está la situación de China. Entonces, para mí, y que nos lanza, también es la tercera punto que yo quiero decir, nos lanza la responsabilidad a las personas. Claro que somos responsables del cuidado de nuestra salud, pero nos tienen que decir siempre la verdad y en el momento adecuado y hacer una previsión, y como esta persona no la hizo y nos estábamos en plena pandemia y la negaba, a mí en estos momentos lo que él diga lo pongo en cuestión. Tengo que decirlo tal cual. Entonces yo la seguiré utilizando en transportes públicos, yo la seguiré utilizando. Y como tú, mucha gente. Y como yo, mucha gente, no solamente es que para ahora, los de ahora demás, quítatela. sino para mismo. Y Ahora cualquiera que quítatela dentro. sepa, y ahora cualquiera que sepa sabe que estamos en invierno y la transmisión por constipados, por catarros, por problemas víricos, y ahora la van a quitar el 7 de febrero. Hombre. Bueno, Rosa, ahí igual te sale la médica que llevas dentro. Me sale la médica que llevo. Sí. Esto es malo. Pero evidentemente me he leído a Badiola. O sea, dice lo mismo, lo que acabo de decir. Y para mí, señor Badiola es un hombre bastante instruido en la materia. Bueno, He sido muy beligerante porque la salud, a mí me parece muy doloroso que se juegue con nuestra salud. O sea, y como se ha jugado, a mí me parece dolorosísimo. O sea, no somos, ahora lo ponemos, ahora lo quitamos, ahora lo quitamos, ahora lo ponemos, según qué intereses hay detrás. Yo me pregunto. Cuando Fernando Simón, ¿tú te acuerdas o no? Sí, yo me acuerdo. Cuando negaba la fíjate, pandemia, ¿tú te acuerdas? Y el señor Sánchez ahí si me negándolo acuerdo, todo. fíjate si me acuerdo, No. que Fernando Simón no es una persona única que decide, sino que es el portavoz de un grupo de funcionarios de alto nivel, casualmente nombrados por el Partido Popular. Porque Fernando Simón es nombrado por el Partido Popular, o sea que no sería tan malo cuando lo nombraron como experto, y que es una situación que nos sobrevino a todos y nos pilló a todo el mundo, nos pilló fuera de juego y no sabíamos de qué iba. Y también me siento aludido porque yo fui una de las que fue a la manifestación que tú comentabas, y no fue contra las mascarillas o llevar las mascarillas, sino fue simplemente por defensa de las mujeres maltratadas, de la desigualdad que existe en este y en otros estados machistas, como será. Un poquito menos que con la dictadura, pero sigue siendo un estado machista en gran parte, ¿no? Y lo estamos viendo hace poco con el asesinato, desgraciadamente, de una mujer y de su hija por parte de un machista. Y hay todavía grupos de la extrema derecha que niegan esa situación. Y luego, por ejemplo, esa manifestación que tú mencionabas también coincidía con grandes eventos deportivos en todo el estado. Con el Congreso, creo, del Partido Popular, también moviendo muchísima gente. O sea que no podemos achacar una situación muy compleja, muy complicada, que tuvo que asumir un gobierno casi recién entrado para gestionar, que le vino fatal. Luis, y es verdad. Son técnicos muy experimentados, tenían muchísima información. O sea, no mezcles lo machismo con el machismo. Te hablo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estás metiendo tú, Rosa, el tema de la manifestación de mujeres. Sí, no supieron cortar. Perdona, Rosa, estás metiendo el tema de las mujeres con el tema de las mascarillas. Estás poniendo en duda a un profesional. Yo sí, yo lo pongo en duda. Pues me parece estupendo que lo pongas, pero lo que se dice ahora no es que se prohíban las mascarillas, simplemente es que sea obligatoria. O no, yo me he montado en autobús y a veces me he tenido que ir a comprar una mascarilla más a la farmacia porque no me he acordado de llevarla encima. Totalmente, eso nos ha pasado. Pero eso lo he hecho yo, pero hay gente que se ha montado sin la mascarilla. Sin la mascarilla. Y en el taxi pasa lo mismo. Tú Entonces, muchas veces lo único que se hace con esta decisión que se tomará o que se ha tomado ya para que se empiece a cumplir a partir del 7 de febrero, es esa que no sea obligatoria. Luego ahí sí que entrará la libertad de la persona y sobre todo en su sentido común, de llevarla o no llevarla en diferentes situaciones. Yo desde luego
creo que una gran mayoría, cuando vayamos en autobús y según cómo vaya el autobús, pues me la pondré. Porque mira, yo la llevo siempre en el bolsillo. Afortunadamente ahora llevo una en cada bolsillo y voy cambiándolas, por supuesto. Yo también. No llevo siempre la misma. Yo llevo mascarillas. Vamos a ver, yo llevo mascarillas, pero me habéis preguntado que qué nos ha parecido el momento de cortar, de quitar la prohibición. Pues me parece bien, porque la gente... A mí no me parece porque no es fiable este señor. Y Badiola dice otra cosa distinta. La gente pide la obligatoriedad. La gente pide quitar la obligatoriedad. Es que, ¿por qué debatimos, Luis? ¿Por qué aquí tenemos que estar en contra? ¿Por qué? No, hombre, el debate es sanísimo. Y sirve para avanzar. Sanísimo. Que nos vamos a Rusia. Bueno, a Ucrania. Hace mucho frío ahora. Nos vamos a un movimiento que ha habido esta semana que está trayendo opiniones para todos los gustos. Vean, escuchen. Alemania confirmó ayer que hará llegar 14 unidades de su carro de combate Leopard al ejército ucraniano. El Mundo. España enviará tanques Leopard a Ucrania. Una noticia que ha exaltado los ánimos del Kremlin, que dijo que los tanques arderán en Ucrania. El gobierno español también ha confirmado que se va a sumar a sus aliados para enviar este tipo de armamento a Kiev, aunque no dio muchos detalles. La ministra Belarra censuró ayer este paso que, según su criterio, solo contribuirá a la escalada bélica. ¿Esta guerra será un nuevo escollo en la cúpula del gobierno? 20 minutos. Podemos, Bildu y Esquerra Republicana rechazan enviar tanques Leopard a Ucrania ante la imprevisible respuesta de Putin y Díaz aún guarda silencio. Lo contamos a continuación. Si esta es la realidad. ¿Hay escollo de nuevo en el gobierno central? Rosa. Bueno, hay un escollo importante. Yo creo que esto es una situación, muy complicada para el sector, sobre todo de la izquierda, de Podemos, que está en el gobierno y que tiene que tragarse una participación en una guerra. Porque el mandar tanques es participar en una guerra. Uh-huh. El mandar armamento es participar en una guerra. Uh-huh. Y si un gobierno no quiere, y hay un sector del gobierno que está en contra de la guerra, como estuvo en contra de otras guerras, guerra de Irak, lo que tiene que hacer en estos momentos es dimitir. No se puede estar cobrando la señora Belarra el puesto de ministra ganando dinero, diciendo no a la guerra, que va contra su ética y su moral, que parece ser que sí, que vamos, por todo lo que su trayectoria política y lo que dice, se tienen que ir del gobierno. Eso es lo que tendrían que decirle, señor, esto no se hace y no se hace. Entonces, con lo cual es una situación complicada. Ahora, a mí estas situaciones complicadas en las cuales no estamos de acuerdo en un gobierno, no está de acuerdo, pero todos siguen chupando del bote, no me parece que tenga ningún tipo de racionalidad. O sea, tú lo primero que denota es que las personas no son coherentes con la ideología que tienen. Eso es lo primero. Eso ya lo sabíamos, si es la izquierda. Y más esta izquierda de Podemos que dicen una cosa y luego hacen otra. Pero a mí otra cosa que me ha llamado la atención, y con esto ya, es cómo justifican. Estamos apoyando a la guerra de Ucrania, no solamente humanitariamente, que es algo que habría que hacerlo y por supuesto estamos de acuerdo. Estamos apoyándola porque pertenecemos a la OTAN, y es así. Y nosotros nos han llamado a toque y decir, oye, os toca dar un apoyo a esta guerra cuando la situación se ha puesto ya difícil y que ya llevamos muchos meses en el tema de armamento. ¿Quién nos ha pedido ya y ha dicho que sí? Claro, Alemania, la primera, era la única que retrasaba verdaderamente el envío de los Leopard. Cuando la ministra alemana ha dimitido y han puesto en una tesitura al presidente del gobierno alemán diciendo tienes que implicarte, y Ucrania y Estados Unidos han presionado muchísimo, han dado una avanzadilla y van a mandar. Y en esto, claro, han llamado a todos sus socios, porque es que la OTAN es una serie de componentes. Nosotros estamos en la OTAN para algo. Y me parece que fue Felipe González, ¿no?, el que hizo un referéndum. Sí. Luego hablaremos de Felipe González. Sí. Y nos decía que no a la OTAN y luego nos metió en la OTAN. Bueno, esto es el socialismo. No. Esto es el socialismo. Dicen una cosa y luego hacemos otra. Bueno, hablando de esto, a mí lo que me parece patético que este gobierno de Sánchez, que la ministra salga diciendo que nosotros vamos a mandar unos, pero que están estropeados. Que los vamos a arreglar y que cuando estén arreglados ya los mandaremos. Como para difundir un poco la sensación de que, hombre, vamos a la guerra, pero que nosotros, como de tapadillo, que tenemos que arreglar primero los tanques. Hombre,
Pues mandar unos tanques rotos o mal es ya un desastre. Pero encima tener que tapar que vamos a la guerra porque estamos arreglándolos, aún es peor. Pero bueno, ¿y qué gobierno tenemos nosotros que tienen tanques ahí aparados todos mal, en malas condiciones? Pero ¿qué situación tenemos? Y a mí me parece esto un chascarrillo. Pero la única verdad que subyace es que nosotros entramos apoyamos la guerra de Ucrania y aportamos el soporte técnico y mandamos los tanques. Y que tenemos un gobierno que traga en contra de sus principios. En contra de sus principios. Y que estas señoras tendrían que estar en estos momentos dimitiendo. ¿Qué piensa Luis Pastor? Y luego, perdón, el Partido Popular, por supuesto, lo hacen a todo esto de manera, como siempre, dictatorial. Ni lo han pasado por el Consejo, con el Congreso, ni se lo han dicho. Una situación muy importante como es una guerra, tienen que hablar con los jefes de la oposición, que menos, las cosas de Estado hay que hablar, sin hablar con los jefes de oposición, sin apoyo de nada, ellos mismos cogen y mandan. Me recuerda Esto eso, es democracia, no es. Me recuerda otras muchas guerras en las cuales... Apunta Rosa una parte muy diplomática. Sí. Claro, es que es lo Pero correcto. es que la diplomacia, desgraciadamente, es lo que se ha perdido, ¿no? en el mundo. Y Fíjate. cuando hablaba de la OTAN sí, desde luego fue... primero aclarar que una cosa es ser socialista y otra cosa es ser militante, como ellos dicen que son, del Partido Socialista. Primero que el PSOE no es marxista, renunció hace muchos años al marxismo, renunció, sí. con lo cual lo de socialista, yo lo diría, de centro. O sea, muy descafeinado todo. Ya, eso Muy que descafeinado. el grupo, el hueco que ha dejado un partido que dice que está a punto de desaparecer, pues ya hace tiempo que lo ocupó el PSOE, sobre todo con sus dirigentes, sobre todo a nivel estatal, que de socialistas tienen nada o poco. Nada o poco, casi los veo más bien con las gaviotas en su entorno en algunos de ellos. Pues bueno, en relación al tema de la guerra, desde luego, las guerras es el fallo, es la derrota del diálogo. Y ahí han fallado todos. Desde luego, una guerra no se para enviando tanques. Una guerra no se para, al revés, se va a potenciar mucho más. Pero sobre todo es que estos tanques, que me voy al pasado de cuando los compraron 300, creo, dicen que había unos 300 tanques, de los cuales menos de la mitad son los que están operativos, el resto están rotos o no funcionan. ¿Cómo se compra el armamento, ¿no? Primero, ¿para qué compramos armamento? Primero, porque para conseguir la paz no se prepara la guerra. Y solamente añadir que, aparte de que estoy en contra de todas las guerras, incluida la de Irak, que ahí también nos metieron y no nos preguntaron, y luego se demostró que era falso lo que se decía para entrar. También decir, y ya para terminar, como chascarrillo, que si les sobra algún tanque de los que funcionan, que lo manden al Sáhara. Porque ahí también están siendo atacados por Marruecos, no por Marruecos, sino por el gobierno dictatorial, que ahí sí que es de Marruecos, contra un pueblo oprimido desde hace más de 40 años. Igual también necesitan, si mandamos tanques a sitios donde en guerra, pues que envíen algunos al Frente Polisario, que les vendrá muy bien para defenderse de la masacre que se calla por los medios de comunicación españoles de lo que están sufriendo y padeciendo los saharauis en esas tierras ocupadas o en esos desiertos a los que los llevan, los abandonan a su suerte, como fue el gobierno de Pedro Sánchez, que habrá acertado muchas cosas, pero esto desde luego la cagó, con perdón de la expresión, dejando a la suerte al pueblo saharaui en esa situación. La verdad es que sí, tienes toda la razón, lo del pueblo saharaui y el acuerdo que ha llegado Sánchez con Marruecos. Es que no sé si te darás cuenta que Sánchez no es bueno. No es bueno con política exterior. No es que sea bueno, y no es bueno con política interior. Quien manda en la OTAN, quien manda desgraciadamente ya lo sabíamos, ¿no? Lo de el mundo de los bloques está claro. Antes era la Guerra Fría, el bloque comunista y el bloque capitalista. Ahora tenemos a Putin, que es un dictador fascista, amargado por la cara que tiene, que debe sufrir mucho, no debe comer bien, ¿no? Y sobre todo tenemos en la otra parte, que es la que controla toda esa organización armamentística como es la OTAN, que es Estados Unidos. Porque desgraciadamente, y lo ha demostrado la historia, las guerras se celebran en suelo europeo, mueren europeos, pero se benefician gobiernos extranjeros a esos gobiernos europeos que sufrimos con nuestra ciudadanía. Estados Unidos se enriqueció con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y en esto, y en el resto de guerras que ha habido por ahí, solamente una perdió, que fue la de Vietnam, que ahí perdió. Pero el resto siempre sale ganando. ¿Por qué? Porque nos venden las armas. Y yo creo que incluso las potencia para seguir creando más negocio. Y desgraciadamente, quien pone los muertos
es la ciudadanía del pueblo, tanto europeo como africano como asiático. Desgraciadamente. Luis, y a mí me preocupa lo que dice Putin, ¿eh? A mí me preocupa. Y mucho. Y mucho, ¿verdad? Diciendo que los que estamos apoyando, pues hombre, a lo mejor hay represalias. Bueno, esto es así. Sí. Es un dictador fascista y es preocupante. O sea que... Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar en la fundación. Es que, claro, que no ves que me da la risa, pero la fundación que preside Felipe González para hablar de... Que se llama así, Fundación Felipe González. Se llama así. Bueno, y de lo que habla... Me he enterado hoy, ¿eh? De lo se que llama habla así, tienes razón. Bueno, sobre incendios, vean, escuchen. Felipe González apuesta por la colaboración público-privada para prevenir incendios. El expresidente recalca que con el excedente de combustible del monte se puede crear la energía equivalente al 20% de nuestro consumo petrolero. El Periódico de Aragón. Felipe González reclama en Zaragoza respeto al paisaje y al paisanaje como claves en la lucha contra el fuego. González pide que se corrijan leyes con efectos indeseados, también la del solo es sí. Mientras, Lambán apuesta por un pacto común para prevenir los incendios en Aragón. ¿Es necesario una fundación de un exsocialista para hablar de extinción de incendios? ¿Cuánto ha costado al gobierno ser los anfitriones? Lo contamos a continuación. Bueno, pues el PSOE se trae a Felipe González para decir que el respeto al paisaje y al paisanaje es lo fundamental de todo esto. Incluso se atreve a dar datos y a decir que el 20% de la masa forestal que se puede recoger se puede traducir también en otro tipo de energía. ¿Ustedes qué piensan? Pues, sí, Luis. Sí. No, que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Felipe González respecto al paisaje y paisanaje. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Solamente le pido que eso se lo escriba a Lambán, que se lo pase y que lo recuerde. Sobre todo cuando le lleguen empresas energéticas y quieran colocar placas y molinillos por todos los sitios de Aragón, sin contar o comprando. Voy a quitar la palabra comprando porque no quiero aludir a cosas raras, sino poniendo en cuestión paisajes y paisanajes que metiendo placas solares o molinillos se lo cargan y cargan el futuro de ese territorio. Concretamente hablamos de Matarraña, de la Codoñera, todo lo que es el Teruel del sur, nos podemos ir a la del sur, comarca de Daroca, nos podemos ir al en muchísimos sitios. Pues que se lo apunte el señor Lambán, lo de paisaje y paisanaje. Cuando llegue cierta empresa que dice aragonés y tiene sede en Madrid, con lo cual paga los impuestos allí, ¿sí? Porque le diga, no, mira, que es que el paisaje y el paisanaje merecen un respeto. Eso en primer lugar. Segundo, lo ha traído el PSOE Lambán al señor Felipe, porque yo creo que Felipe, con relación al PSOE, al otro PSOE, no creo que haya muy buen rollo, ¿no? Y ese es uno, por ejemplo, de los que decía que la gaviota circula a su entorno. Y desde luego recordamos cuando decía eso de a OTAN de entrada no, ¿no? Y luego la izquierda de verdad decíamos de salida tampoco, porque fue el que nos metió porque claro, se lo dijeron desde Estados Unidos y había que entrar porque así cubríamos el círculo, ¿no? Cerramos el círculo. Entonces, el que venga un señor a darnos lecciones de cómo se tienen que cuidar los montes y los paisajes y paisanajes, un señor que en su historia ya tiene su historia ahí, y no voy a entrar más, pero desde luego que tengamos aquí un presidente que sea el que lo trae, que le paga una pasta a esa fundación para que haga estudios, porque las fundaciones casi todas de este tipo que tienen un nombre tan importante es para hacer estudios, y ya sabemos lo que son los estudios. Totalmente. Los haces y los guardas. Muy bien. Pues, y que, por ejemplo, que las brigadas de forestales del Gobierno de Aragón no sean trabajadores a pleno rendimiento durante todo el periodo anual y que tienen que, no sé si están 9 meses o 6 meses. Discontinuos. Sí, son fijos discontinuos. Y luego hablar de que hay que cuidarlo me parece un mal chiste, sobre todo cuando ha habido... Poco hábil, ¿no? No, habilidades que tienen los hombres es un mal chiste, sobre todo porque ha habido brigadistas que han muerto, ha habido brigadistas que han dado su vida para prevenir, para luchar contra el incendio, cosa que el gobierno, da igual el gobierno del color político que sea, no han sido capaces de prevenir con medios y con datos y con personal esa situación. Eso sí,
creamos la ¿cómo se llama el ejército? La unidad especial. La unidad especial contra incendios, ¿no? Sí, los militares que van, la UME, sí, la UME. La UME. La unidad militar de emergencia, ¿no? Y yo que tengo relación con el mundo de los bomberos, mucha relación, me dicen, hombre, estos aparecen cuando ya casi hemos apagado todo. Y las fotos se las llevan ellos, y la pasta se la llevan ellos. Y si todo el dinero que se invierte en la UME se destinase a verdaderamente a los principales agentes implicados en la prevención del fuego, seguramente estaríamos mucho mejor protegidos contra el tema de incendios. Y es verdad, aunque hay algunos negacionistas que dicen que lo del cambio climático no lo ven, nos lo está diciendo año a año que esto va a peor. Y tendremos que invertir mucho más dinero en prevenir que en apagar. Porque cuando apagas nos va a costar mucho más caro luego la repoblación. Si somos capaces de prevenir que no llegar a esas situaciones como la que hemos vivido este verano, seguramente avanzaremos algo más. Por eso decía que el señor Lambán se debía apuntar eso del paisaje y paisaje en 2 líneas. Primero, en no permitir esas barbaridades que quieren hacer en el territorio. Y segundo, pues dotar con más medios, más personas y hacerlos fijos de una vez a los verdaderos agentes que salvan el paisaje y el paisanaje. A ver qué dice Rosa, bueno, a mí, que viene hoy con fuerza. Hoy vengo con fuerza, sí. Yo me hubiera... todos los días con fuerza. A ver qué dice Rosa de que a Felipe mí González me venga gustaría Es una mujer decirle, empoderada, aunque no le guste. Me gusta, sí. Es verdad, lo de la mujer empoderada totalmente. Venga, totalmente. vamos a ver, no nos vayamos al tema. Yo me gustaría decirle esta frase tan famosa, decirle, Felipe, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Eso es lo que me gustaría decirle personalmente. Parece ridículo. O sea, yo me parece totalmente ridículo que un expresidente de la Nación, Felipe González, que venga aquí, a Aragón, a darnos lecciones de cómo se gestiona el monte. ¿Vale? Y que como solución hable de la colaboración público-privada, que es la antítesis teóricamente de lo que hace una izquierda, que lo que estamos aquí, lo que están defendiendo, para que vean que es la contradicción en sí misma. Lo que quieren es alentar lo público y la solución que da el de izquierdas es la público-privada. ¿Por qué? Negocio. Que es lo que ha hecho aquí y ha venido cobrando a través de la fundación. A darnos una clase de qué si no eres especialista en nada. Quiero decirte, es un político. Entonces, los políticos también tenemos que tener un cierto rigor a la hora de manifestar nuestras posiciones. Entonces, una cosa es que nosotros hagamos un comentario político en una tertulia y otra cosa es que venga a darnos lecciones a Aragón de cómo se gestiona y cómo se gestionan los incendios. A mí me parece totalmente desafortunado. Es mi opinión. Y segundo, aquí subyace otra cosa. Vamos a hablar de lo que subyace. Lo que subyace es que el Lambán necesita en estos momentos, a nivel político, que es lo que nos gustaría, un apoyo del otro PSOE, que es lo que tú has venido a transmitir. Los incendios es una excusa, porque de algo tienen que hablar, para no decir exactamente le vengo a apoyar porque está en una situación crítica contra Sánchez. Y además en una semana donde se ha puesto el foco en el incendio de Ateca, en la responsabilidad del gobierno, no, por eso yo digo poco hábil. Vamos a ver, justo vamos a hablar todo, del... Y ahora sí hablan, pero porque estaba programado, porque lo que les trastorna es hacer unas exposiciones de apoyo apolítico y decir, no, a mí Felipe González me apoya frente al PSOE de Sánchez, porque yo me llevo muy mal con Sánchez y hemos perdido porque Sánchez no nos ha dado ¿qué? Los Juegos Olímpicos, no nos ha dado el observatorio. Yo, Lambán, no sé gestionar, por supuesto, vamos a hablar del incendio de Ateca, fue terrorífico, lo dejaron avanzar, aquello fue, y no asume nadie ninguna responsabilidad, y así se ha dicho. Entonces, yo veo que aquí esto es un trampantojo. La foto. Es la foto. Buscaban la foto. Lo que da la foto y cobrar. Oye, aparte, ¿Sí o no? todas las fotos cuestan dinero a esos niveles. Conmigo a esos no, niveles, conmigo no, se la puede hacer gratis si quiere. venimos... Bueno, yo con las manos no me haría foto. Yo estoy pensando que igual me hago luego una con ustedes. Bueno, vámonos a ir a otro tema, que también tiene muchos vértices. Lo voy a dejar ahí. Vean. Hasta el martes que viene tiene de plazo para presentar en el Juzgado 15 de Barcelona el recurso de apelación para solicitar la libertad provisional de Dani Alves. El futbolista lleva en prisión desde el viernes, acusado de violar a una joven en un baño de la discoteca Sauton la madrugada del pasado 30 de diciembre. La Vanguardia. Los Mossos hallaron restos de semen en el baño donde Alves habría cometido la violación.
La abogada de la víctima de Dani Alves rompe su silencio, lanza un dardo a Irene Montero y desvela que la joven está aterrada. La razón. La abogada de la víctima de Dani Alves rompe su silencio, lanza un dardo a Irene Montero y desvela que la joven está aterrada. Alves no está en prisión por la ley del solo es sí, puntualiza la letrada para corregir a la ministra de Igualdad y afirma que la denunciante tiene miedo a ser descubierta. La Vanguardia. La víctima de Alves. Varias veces le pedí que parara y me dejara salir. ¿Es este caso un claro ejemplo de la mala redacción de las leyes? Lo contamos a continuación. Bueno, pues máxima prudencia con este tema, es lo que les pido, porque tiene, como les digo, muchos vértices. Me llamaba la atención el día que bueno, pues conocíamos el caso, y en las últimas horas la verdad es que bueno, pues todo el peso está sobre Dani Alves, y la abogada, en este caso la víctima, decía, nadie pensaba que iban a creer, ¿no? En este caso una mujer como era mi defendida, en este caso, porque hay personas que se piensan que son más, que se sienten más. Nosotros hemos querido también vincularlo, evidentemente, con esa redacción de la ley del sí es sí, y también con todo lo que está trayendo, ¿no? Pero de primeras, a mí me gustaría un poco, bueno, pues pedirles opinión, ¿no? Bueno, es un tema muy, muy complejo, y además no solamente hay vértices, sino que hay muchas personas implicadas, y algo que es tan terrible, que es la dignidad y la situación y el sufrimiento tan grande que estará teniendo esta mujer expuesta en la opinión pública. Yo creo que estamos en una situación social en la cual se están produciendo de una manera como con cierta, bueno, pues yo no sé, libertad, el hecho de que haya muchos casos que se están viendo que se están produciendo violaciones. La sociedad está fracasando, porque, o sea, en su más profundo funcionamiento, y están fracasando las leyes. Ahora nos meteremos en el tema del sí es sí, pero yo creo que estamos en una situación que no estamos avanzando bajo ningún concepto. Yo me veo en una situación de retroceso. O sea, ahora hay más violaciones que antes. Esta lucha contra la situación machista que antes hemos hablado ¿se ha mitigado en algún momento a lo largo de los últimos 8 años o ha ido increciendo? Entonces, como un poco el tema igual de la violencia de género. No acabamos nunca, nunca de solucionar este tema. Y yo veo que como sociedad, y como no lo estamos haciendo bien, esa es mi primera conclusión. Algo pasa porque incrementamos. O sea, tanto esfuerzo, tanto dinero, tanto invertido, y a lo mejor es que no estamos yendo por el buen camino. Eso es lo primero que tengo que hacer. O sea, ¿por qué no se castiga de verdad bien a las personas que cometen estas situaciones? ¿Por qué la prevención, que es donde hay que ir, a la prevención de una serie de situaciones? Pero claro, para prevenir estas situaciones también hay que prevenir en el alcohol, hay que prevenir en las drogas, hay que prevenir en una serie de sustancias que, bueno, en zonas de momentos de desinhibición se produce. En el tema de salud mental. Y luego, ya entramos en el caso sí que es verdad, y esto tú lo has apuntado muy bien, que este deportista que se cree superior al mundo mundial porque cobra mucho dinero y porque el deporte, no lo sé. El argumento que basa, y me reitero sobre todo en eso, es en que la víctima en este caso ha podido detallar bueno, lo que ha ocurrido, porque en muchos otros casos, dice la abogada, la mente lo borra, ¿no? Sí. Y no es posible poder dar datos exactos, claro, que ha permitido investigar, entrar al baño, mirar, decir, comprobar cámaras, ¿no? Bueno, porque sí. ha habido cámaras. Sí, ha habido cámaras. En primer lugar, en primer lugar, lo que pongo en valor es la gran actuación que tuvo la empresa de ocio, de esa sala, Sutton o lo se llama, sí. Que actuó con un protocolo además riguroso. Cumplió el protocolo en su totalidad. Y eso ha salvado a que esa persona pudiera denunciar a un señorito que precisamente porque
tiene toda la pasta del mundo y está en los medios y tal, pues como bien decía Nuria, se creen más. Y desgraciadamente no es el único que se cree más. Dentro de ese mundo hay algunos otros casos que también se creen más. Desde luego, es lamentable que en el siglo XXI, es verdad, yo creo que ahora lo que se hace es denunciar más que se denunciaba antes. Creo que antes había más violaciones que anteriormente, que no se denunciaban porque había miedo a lo que te decía el resto de la sociedad en la cual se criaba o tenía que desarrollar la mujer. Ahora hay más facilidad para denunciar. Y es verdad que aunque el espíritu de la ley que hicieron el gobierno era uno, la interpretación de algunos jueces no ha sido al espíritu de la ley, pero es verdad que si no se hace bien, pues igual hay que dar una vuelta a esa ley y ver en dónde estamos fallando para que eso no se repita, ¿no? Y para que delincuentes y sobre todo violadores y gente de este corte pues se queden en la cárcel y no tengan la posibilidad de salir, no tengan esos beneficios penitenciarios. Y solamente pido que no le saquen que tenía drogas o que tenía alcohol, porque según parece en algunos sitios eso es un eximente o te reduce la pena porque como ibas drogado, ibas borracho, pues no sabías lo que hacías, ¿no? Y sobre todo la inversión para prevenir todo esto está en la educación, y la educación no se da en los colegios, la educación se da en casa. Y no riéndole las gracias a los chistes que pueden contar machistas o actuaciones que como es mi hijo o mi hija no está bien, pero bueno, son jóvenes, no. La educación se da en casa y luego la formación. La formación sí que tiene ahí un hito importante en los gobiernos de formar a ciudadanos, de formar a la ciudadanía de cara al futuro, de que vea a la persona que está enfrente como un igual y que ese igual no se le puede maltratar porque a ti no te gustaría que te maltrataras. Cuando ya perdemos eso y que vemos a la otra persona como inferior, en este caso mujer, pero en otros casos vemos a inmigrantes, LGTBI, que los ven como personas inferiores o que no tienen ese valor para estar a la altura de esos maltratadores, pues ya la sociedad pierde el rumbo. Y desgraciadamente hay que volver a recuperar una sociedad en la cual la persona sea el eje central y tenga el valor y que sea respetada por lo que es como persona, aparte de sea una cosa o sea otra. Yo, fíjate, compartiendo mucho, Luis, contigo, y es un tema, ya te digo, de los más delicados que existen, yo hay dos cosas que no comparto. Primero, siempre que violan se creen más, sea señorito lleno de pasta o sean 4 que están en las fiestas de Pamplona y hacen una violación masiva. O sea, o lo hagan uno que de tapadillo de una banda o lo que sea. O sea, siempre se creen más y eso va en la naturaleza del hombre que en esa violencia. Sí que es verdad, y yo tengo que decir que la prevención va en la educación, tienes toda la razón. Claro, con estos gobiernos que estamos teniendo, con la educación que tenemos, que no existe ninguna educación en valores y que además la gente que no tiene ni esfuerzo ni control sobre sí misma y que sí que es verdad y que no es un eximente, yo no estoy nada de acuerdo con eso tampoco, que sea un eximente el tema de drogas y alcohol. Claro, cuando existe mucha droga y mucho alcohol, la gente aparece una confusión y un trastorno de la conducta que se llama, y ese trastorno de la conducta hay una desinhibición y hay una falta, y hay una de todo y se cometen atrocidades bajo sus influjos. Pero es que el que una persona tome eso no es un eximente, porque no hay que dejar que se tome esto y hay que hacer una prevención importantísima en que no se puede estar bebiendo y drogándose todos los días, todos los fines de semana. ¿Os acordáis cuando fumábamos? Y fíjate, se consiguió que la gente dejara de fumar o fumar menos. Hay que luchar contra eso porque, pues muchos de ellos están en esa situación. Para mí no es un eximente, es una degeneración del ser humano que lleva, dado que consume y bebe, y llega luego a tener unos comportamientos completamente inhumanos, que eso es lo que vamos a hacer. Y luego, la ley tiene que aplicarse, sin dudar, y no podemos cometer en el siglo XXI el error tan importante que se ha cometido en esta ley del sí es sí. Tendría que dimitir la ministra, o sea, que estén las violadores en la calle. ¿Pero qué está pasando? Pero no me digas tú que un ministerio de igualdad en el siglo XXI no tiene asesores, legisladores que saben perfectamente cómo se deben hacer las cosas. Le avisaron. No es una cosa que se hizo al azar. Yo ahí ha sido muy indulgente
que fue también el Ministerio de Igualdad y de Justicia también. Y el de Justicia. Pero si es que son los mismos. Justicia bueno, es PSOE. ya, pero bueno, igual de incompetentes. Porque dejar pasar esto, es que en una democracia como nosotros, en un gobierno demócrata de Europa, por favor, ¿cómo puedes hacer un error así? Es que una persona que comete un error de este calibre tendría que estar en estos momentos, vamos, acompañando a los que ha sacado a la cárcel. Es que es así, es que ¿cuántas mujeres van a ser perjudicadas por esta ley? Ahora, nos hemos confundido y ahora vamos a ver si... Esto lo dijo ayer también Felipe González. Aparte de hablar de los incendios, habló de que había que retrotraer en las leyes. Sí, eso dijo también. No vamos a culpabilizar al que elaboró la ley, o sea, la ministra. O sea, la defendió. Por favor, pues qué tomadura de pelo es esta. Pero qué tomadura de pelo. Pero eso pasa en todos los gobiernos de coalición. No es un gobierno de coalición, pero que esta ministra se tendría que ir a su casa. Si no sabes, hija mía, vete. Vete. Hay algún vicepresidente por ahí que también debería marcharse a su casa, porque no sabe. Los que no saben que se vayan. Bien. Pero un error de este calibre, es que hay errores que no te los permite. Yo ahora mismo he visto, ha habido políticos que han cometido errores menores, a lo mejor simplemente con una frase que se han confundido y vamos. Pero en España no, habrá sido en Europa. En Europa y en España, yo no sé, no. pero... Me acuerdo de uno que ha hablado de unos hilillos. ¿Te acuerdas de uno que hablaba de unos hilillos? Bueno, pues fíjate, a mí es más grave esto que ha pasado, que aplicando y elaborando una ley, con los conocimientos que tenemos, se vean perjudicadas mujeres violadas y que saquen los violadores a la calle, que en el lenguaje mal dicho de algo que se dijo, unos hilillos, que estaba mal dicho y estaba fatal, y asumió la responsabilidad y supongo que le pusieron verde. Vamos, ahí sigue y hoy hablamos de una violación. Bueno, él también siguió, tema. Pero con relación, él también siguió, pero en relación a ese tema, desde luego, si está la ley, se ha visto que tiene algunos agujeros que han utilizado algunos interesados para beneficiar a unos delincuentes, digo delincuentes porque estaban en la cárcel. ¿Estaban en la cárcel? No presuntos, estaban en la cárcel. Pues habrá que hacer algo para esos huecos, taparlos, para que no se vuelva a repetir y que sea el que lo haga, que lo pague, porque desgraciadamente no se puede tratar a la persona como desecho, no se puede tratar a la persona como inferior, que es lo que utilizan algunos. Es verdad que el tema, cuando tiene mucha pasta, se presumen más, porque incluso a alguno le habrá reído las gracias. Bueno, eso seguro. Incluso cuando deben a Hacienda, hay gente que les aplaude, cosa que no entiendo yo. Pues también es verdad que cualquier grupito que se junta a nivel individual o colectivo, pues hace poco fue en las orillas del Ebro. Sí, señor. También actuó también muy bien la empresa que gestiona ese espacio de restauración y de ocio, y pudieron detener a no sé si uno o dos, que agredieron a una chica de 17 años. Es una pena, pero bueno. Eso también, repito, que en casa hay mucho trabajo que hacer y desgraciadamente algunos no lo cumplen. Eso es verdad, la responsabilidad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, la verdad. Yo creo que han sido temas, pues eso, que no dejan indiferentes. No, este es muy duro. A mí me parece que a terminar... Vamos a ver cómo acaba Vamos a ver cómo acaba y desde luego si es culpable y luego vamos lo de y que no lo suelten, que se pira. Se va a Brasil, claro que se va. Y ya no lo vemos. Como otro, no recuerdo el nombre, pero hay otro que también, que lo pillaron también por una violación y está no sé si en Arabia o está en sitios donde no pueden extraditarlos. Utilizan las leyes estas a su medida. Y eso es concretamente porque tienen pasta. Y luego, para terminar, si os parece, este domingo se celebra la carrera del roscón de Colonizados Andarines de Aragón. Ah, qué bonito. Digo por darle un poco de cierre diferente. Oye, me alegro, vamos a un poco más de ánimo. Y que a todos los corredores que participan, y corredores y corredoras que participan en ese evento, hoy en la bolsa del corredor van a recibir un roscón. Lo digo porque yo creo que la tengo ya en el coche, tengo el roscón dentro del coche, es una pasada. Y además yo tengo la gran suerte que va a ser la primera vez, aunque yo soy de Andarines desde hace mucho tiempo, va a ser la primera vez que la corro, porque otra vez está de voluntario. Este año la voy a correr. Y además la corro con mi sobrina, que es la primera vez que va a correr una 10K, con lo cual estoy doblemente emocionado. Creo que se me nota. Oye, a ganar. Efectivamente, Luis, el próximo día te estamos preguntando. No, ganar es participar. Yo a mi edad... Que voy a aprovechar para preguntaros una cosa además. Bueno, toda la suerte del mundo a ti y a tu sobrina, desde aquí también. Le empoderamos. Celia, se llama
Celia. Pues Celia, toda la suerte del mundo, a ver cómo quedas, estaremos pendientes. Pero van a comer roscón. Sí, Por supuesto. por supuesto, por ¿Les gusta supuesto, con me fruta, encanta. sin fruta, con nata, con Con crema, nata. ¿cómo les va? Con nata. A mí me gusta con nata nata, tradicional. como Además, siempre. Lo compro muy cerca de esta zona, ahí en la zona de Don Jaime. Sí, Una pasada. bueno. Oye, pues yo en la zona de Goya, que es donde yo vivo, también es una pasada. Yo en la zona de Daroca. Así que todo. Pero queda por comemos casa. roscón. Sí, sí. Es buenísimo. Gracias por su tiempo. Además Gracias es por light, esto. ¿no? Es Hay para todas las maravilloso. modalidades que le hemos hablado en El mío debe ser light. Hay light, hay para celíacos, hay para diabéticos. Bueno, hay yo como para- habré hecho agujero ya de haber corrido, pues Claro, va, entrará. tú tienes probado el roscón después Nada, de. yo la tradicional. Sí, ¿Tú no Comeremos- corres? Yo no corro, Tú no. ya me gustaría. Tú correr. ofrecerle fotos a Luis. Exacto. Uy, lo que falta ya. Pareja de hecho y con foto. Sería terrible. Gracias a los dos, un placer. Un placer. Bueno, pues hemos traído la tertulia y la opinión, en este caso a Antena Aragón y también a este programa.